Infierno y Paraíso. Capítulo 12. Fanfic de Jacques Ebert. Narración de Leire Sábal y Marco Regiu. Con el mundo disolviéndose en su nombre. Oscar se aferró a la camisa empapada de él, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello, respirando con avidez su olor a lluvia y tierra, y aquella esencia salvaje y familiar. Podía sentir el poderoso latido de su corazón, un tambor rítmico capaz de desafiar el estruendo del cielo. En aquel abrazo, él había borrado todos sus miedos, todas las lágrimas silenciosas derramadas contra el vidrio helado. Con cautela, André la apartó apenas lo suficiente para mirarla al rostro. Sus ojos, normalmente firmes e inamovibles, se habían convertido en fragmentos de abismo que reflejaban su tormento y la conciencia del mañana. Pero esta vez Oscar no vaciló. Ya no había espacio para razonamientos agotadores ni convenciones inútiles, solo para la verdad irrefutable de aquel instante. Sus manos frías y temblorosas subieron a acariciar las mejillas mojadas de él, rozando el contorno de sus labios entreabiertos. Ante ese contacto, los ojos de André se cerraron un instante, mientras un intenso escalofrío le sacudía el cuerpo. Cuando volvió a abrirlos, leyó en ella una urgencia primordial, la misma que ardía dentro de él. Sin pronunciar palabra, Oscar se inclinó y posó sus labios fríos y húmedos sobre los de él. Al principio fue un beso vacilante, un tímido intento en medio de la furia de la tormenta, pero pronto se convirtió en su única y vital necesidad. Años de amor no expresado, de sacrificios y de un futuro incierto. Todo se disolvía en aquel instante. Las manos de Oscar se aferraron aún más al cuello de él, en un abrazo casi doloroso, mientras los brazos de André rodeaban la cintura con tal fuerza que la levantaron ligeramente del suelo. La intensidad del beso se desató como un incendio salvaje que consumía el frío de la lluvia y el sufrimiento de la separación padecida. Sus ropas empapadas eran una segunda piel, y el agua que los cubría se volvía parte integral de aquel torbellino de pasión. Andrés se separó apenas para recuperar el aliento, apoyando la frente contra la de ella, mientras sus respiraciones agitadas se mezclaban entre miradas lánguidas y sonrisas apenas insinuadas. La levantó en brazos como si fuera más ligera que el aire, y con pasos decididos abandonó el balcón para llevarla al interior, a la penumbra de la habitación. Allí, con un movimiento fluido y sin romper el contacto de sus miradas, la depositó suavemente sobre la cama. Oscar seguía temblando, estremecida por el frío y la emoción, con la bata bordada, convertida ya en una tela empapada, adherida a su cuerpo. Al verla así, Andrés se apresuró a tomar de un sillón cercano una gran toalla. Se sentó junto a ella, al borde de la cama, y con la delicadeza de quien sostiene un tesoro invaluable, comenzó a secarla. Primero el rostro, rozando sus párpados y demorándose en sus labios. Luego el cuello, dejando que la tela descendiera por el escote húmedo de la bata. Cada gesto era una caricia, un acto de devota veneración. «¿Tienes frío?», murmuró él con voz ronca, inclinándose para dejarle un beso húmedo sobre la clavícula. «Sí», susurró ella apenas como un aliento. Un tímido rumor encendió sus mejillas, y tuvo que bajar la mirada, incapaz de soportar toda la intensidad emocional que aquel contacto despertaba en ella. Cuando intentó quitarse la bata empapada, Oscar dudó un instante, en un último gesto de pudor, pero los ojos de él estaban tan llenos de adoración
que aquella leve resistencia se deshizo de inmediato. Con un movimiento suave, ella le quitó la toalla de las manos. André la dejó hacer, reconociendo en aquel gesto la misma necesidad de devolver las atenciones. Las manos de Oscar, menos ásperas, pero igual de decididas, comenzaron a deslizarse por el cuerpo fuerte de él. Le secó el rostro con delicadeza, rozando con especial cuidado la cicatriz que marcaba su ojo izquierdo. Y luego depositó allí un beso como si quisiera aliviar aquella tragedia silenciosa. Sus dedos guiaron la tela por el cuello de André, acariciando las líneas tensas de sus músculos, hasta que inevitablemente la camisa empapada se volvió un obstáculo, y él mismo ayudó con urgencia a quitársela. Y mientras Oscar secaba su abdomen tenso y descendía lentamente, el contacto se volvió cada vez menos casto. Bajo la tela, percibió claramente cómo crecía la tensión viril de él, prueba de un deseo ya incontenible. Andrés se inclinó, atrapó la mano de ella con firmeza y la llevó a sus labios, besándole la palma con una necesidad que ya no tenía nada de pudorosa. Era hambre, una necesidad primordial, la sed desesperada de un hombre que durante 20 años había tenido que reprimir sus deseos. Toda una vida sostenida sobre el frágil equilibrio de dos roles inconciliables, obligado a esconder las ilusiones frustradas del enamorado detrás de la máscara gastada del sirviente. Cada día a su lado había sido una prueba de resistencia, respiraciones contenidas, caricias evitadas y silencios elocuentes que ahora desembocaban en aquel deseo arrollador de hacer la suya. Con un movimiento decidido, André la acomodó suavemente entre los almohadones. Luego, tras deshacerse de las últimas prendas pesadas, volvió enseguida a envolverla entre sus brazos. Bajo las largas sombras danzantes de la lámpara de aceite, los ojos de él la buscaron en una última pregunta silenciosa, consciente de estar a punto de cruzar el límite más íntimo de su sacralidad. Oscar, estremecida por la inexperiencia, acarició su mejilla en un gesto que era a la vez súplica y consentimiento tácito. Cuando la poderosa erección de André la rozó con inesperada intensidad, su respiración se quebró al sentir un calor profundo acumulándose en su vientre. La unión fue lenta, cautelosa, aferrándose con fuerza a los almohadones. Oscar sentía en la presencia de André un peso viril y al mismo tiempo reconfortante, mientras los labios de él murmuraban palabras que ella no alcanzaba a comprender, pero que le infundían valor. Para él fue una oleada de veneración y liberación. Tuvo que cerrar los ojos, luchando contra el instinto de apresurar aquel momento, moviéndose con un control casi inhumano, guiado únicamente por el temor de hacerle daño. Sentía el cuerpo de ella tensarse en un abrazo estrecho y embriagador que marcaba el final de 20 años de castidad autoimpuesta, con el mundo disolviéndose en su nombre, susurrado sobre sus labios como una dulce plegaria. Para ella el instante estuvo marcado por un dolor fugaz, eclipsado de inmediato por una sensación de plenitud desconocida. Un estremecimiento la recorrió, no de frío, sino de profunda y visceral pertenencia. Se aferró a los hombros musculosos de él con un gemido que finalmente traicionaba el severo autocontrol que había sostenido toda la vida. Un sonido puro de vulnerabilidad y deseo. André permaneció inmóvil esperando a que la respiración de Oscar se calmara, y solo cuando ella arqueó la espalda, en una petición silenciosa para que no se detuviera, retomó el movimiento lento y profundo.
el control de toda una vida, su dique contenido, se reveló de pronto frágil. El recuerdo de los largos años, reprimiendo el deseo, observándola sin poder tocarla, estalló en su mente como un relámpago y arrasó con los últimos restos de cautela. Su respiración se volvió un rugido contenido y el ritmo se aceleró, crudo y vigoroso. Ya no era la tierna veneración de antes, sino el hambre brutal y honesto de un hombre reclamando aquello que le había sido negado durante años. Sus manos, abandonando la caricia, se afirmaron sobre las caderas de ella con fuerza posesiva, guiando el movimiento con una determinación que hizo estremecer a Oscar. Ella no opuso resistencia. Aquel vigor inesperado era precisamente el impulso arrollador que su alma combativa necesitaba para dejarse arrastrar. Así con la misma entrega levantó las caderas, ofreciendo el cuerpo para recibirlo más profundamente. Las uñas se clavaron en los hombros de André, y el dolor se volvió parte inseparable de aquel salvaje abandono. Sus corazones latían al unísono, y sus respiraciones se transformaron en un lamento cálido y primitivo, hasta que la urgencia se disolvió en una sola y embriagadora sacudida, y un grito ahogado se quebró en la garganta de André, antes de derramar en ella todo su ser. Solo entonces, mientras se hundían el uno en el otro, sus cuerpos permanecieron temblorosos y húmedos, y aquel ardor finalmente se apaciguó. La respiración ya no era agitación, sino calma, mezclándose con la de ella. André la estrechó contra sí, hundiendo el rostro en sus cabellos húmedos y aspirando su esencia de lluvia y placer. Un brazo pasó bajo sus hombros y el otro la sujetó con fuerza por la cintura, como si temiera que aquel instante pudiera desvanecerse de un momento a otro. Oscar respondió al abrazo con un leve gemido, dejando descansar la cabeza sobre el hombro del hombre que ahora sabía, con absoluta certeza, que había elegido desde siempre. Percibía el lento latido de su corazón contra la mejilla, y en aquella melodía tranquilizadora encontró la medida de todas las cosas. Ya no existía la furia de la pasión, ni el miedo a la separación. Solo quedaba la evidencia irrefutable de un destino finalmente aceptado y sellado. Sigue las narraciones de los fanfics de Jack Sebert en este canal.